Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Un mecanismo que tiene el gobierno para avasallar a la oposición, para golpearnos salvajemente como lo hicieron el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Está compuesto por entrenadores del INDER, de artes marciales. Ahí estaban incluso hasta los profesores de Tai Chi, que supuestamente están para darle entrenamiento al pueblo en materia de salud, no para golpear a los opositores pacíficos. Eso es un trabajo inhumano, que están para maltratar al pueblo, a los que no simpaticen con el comunismo. La voz de los denominados colectivos chavistas emerge con fuerza. Desde hace ya muchos años, esto no es de ahora. Algunos los consideran guardianes de la revolución bolivariana. Otros, delincuentes protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Hola YouTube, este video lo estoy haciendo y nuevamente lo quiero explicar así, no como método de injerencia en ninguna parte porque no me interesa ser injerencista ni tampoco meterme en los asuntos de otro país ni nada parecido, simplemente lo doy como una advertencia, simplemente lo doy como una información y ustedes la toman como quiera, específicamente el pueblo argentino lo puede tomar como quiera, pero no como un ataque y no precisamente con un objetivo injerencista. Me gustaría que se lo tomaran como es, información que ustedes pueden tomar o desechar, como ustedes quieran. Hace poco tiempo salió la noticia en Argentina de que estaban liberando presos a granel. Noticia que me llamó bastante la atención, ya que el presidente argentino, Alberto Fernández, fue felicitado oficialmente por el Foro de Sao Paulo. La nota del foro termina de forma graciosa al decir: seguimos contigo desde el foro, por un futuro de éxitos para nuestros pueblos, en defensa de la democracia y del buen vivir para nuestra región. El buen vivir, este es el buen vivir de Cuba y de Venezuela, y la democracia, pues bueno, la de Cuba y la de Venezuela. Poncio Pilato, Alberto Fernández, aseguró que él no ordenó la libertad de estos prisioneros, que se debió a causas del COVID-19, aunque apoyó la decisión de la justicia. O sea, no fue él, me lavó las manos y ya está. También el propio presidente argentino agregó: digo esto en momentos en los que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados. Y si yo no fuera cubano, puede que me creyera que el gobierno no tiene relación de ningún tipo en estas decisiones. Como también me creería que Cristina Elizabeth es una mujer austera y honrada que lucha por los derechos de los más desvalidos en Argentina. Es un collar de perlas que lo vemos aquí, bien bonito, llamativo, que cuesta 64 millones de pesos. Toma. Es una de las políticas más ricas del país. Sin embargo, el embargo se eleva a 620 millones de euros, mucho más que los 4 millones que ella posee. Informes periodísticos señalan que tendría una fortuna de más de 4.000 millones de dólares. El dinero estaría consignado en cuentas bancarias de Andorra y Estados Unidos. El Diario de las Américas asegura que la hija de Chávez superaría en capital incluso a los empresarios más acaudalados del país suramericano. Y de acuerdo con la revista Forbes, el ex dictador cubano Fidel Castro cosechó una fortuna que casi alcanza los 900 millones de dólares. Esto llevó a ubicar a Castro Ruz entre los 10 líderes mundiales más ricos del mundo en el año 2012. Orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes, y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Acto seguido, se escuchó fuera un terrible ladrido y 9 enormes perros que llevaban puestos unos collares armados con clavos entraron corriendo al granero. Se lanzaron directamente hacia Snowball, quien saltó de su lugar justo a tiempo para eludir sus feroces colmillos. En un instante estaba al otro lado de la puerta y ellos tras él. Los perros. Demasiado asombrados y asustados para hablar, todos los animales se agolparon en la puerta para observar la persecución. Silenciosos y aterrorizados, los animales volvieron al granero. También los perros regresaron dando brincos. Al principio nadie podía imaginarse de dónde provenían esas bestias, pero el problema fue aclarado enseguida. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a sus madres y criara en privado. Aunque no estaban completamente desarrollados todavía, eran perros inmensos y fieros como lobos. Esto es un fragmento del libro Rebelión en la Granja y espero que entiendan que a gobiernos como el cubano
le dio tiempo de criar a sus canes, le dio tiempo de criarlos desde chiquiticos a sus canes, y son los mismos canes que ahora mismo salen en los noticieros, los mismos canes que salen a dar golpe al pueblo en la calle que se queja por hambre, etcétera, etcétera. Esos mismos canes los pudo criar desde pequeños, pero no pasó así en Venezuela. En Venezuela tuvieron que usar canes reciclables. ¿Y cómo se le llama a estos canes en Venezuela? Nosotros estamos aquí en otro sentido. Ahora, justamente, ¿cómo se explica? La diputada Gaby Arellano también se encontraba en el sitio al momento del ataque de los colectivos y presentó las pruebas. Con paramilitares, con capuchos, con la paz de Nicolás Maduro. Miren la paz de Nicolás Maduro. Miren los símbolos de paz. Los canes cubanos, las brigadas de respuesta rápida, son equivalentes a aquellas camisas pardas de los fascistas alemanes y los camisas negras creadas por Benito Mussolini. Estos son grupos paramilitares organizados para reprimir al pueblo sin que el gobierno se manche las manos o el uniforme, o que su imagen de santo socialista se vea dañada bajo la mirada internacional. En este caso es simplemente el pueblo agrediendo al pueblo. Supuestamente no. Son simplemente canes. Los canes venezolanos, los colectivos, estos son grupos civiles que actúan como paramilitares, que manejan el delito, el narcotráfico y las extorsiones en los barrios mientras mantienen el control político en nombre de la revolución bolivariana. Los venezolanos que anden por aquí por el canal pueden dar cuenta de esto en los comentarios y pueden decir si los colectivos de los cuales yo estoy hablando son de mentirita o son una realidad que se vive en Venezuela a día de hoy. Una violencia terrible que se vive en Venezuela a día de hoy. Estos grupos son la sensación de peligro que cualquier ciudadano percibe si se expone una diferencia con el gobierno en la vía pública. Hablamos de grupos armados, de brazos entrenados para disparar y aterrorizar a la población. ¿De dónde salieron estos colectivos? La primera referencia llega de Cuba. Como muchas iniciativas bolivarianas, representan una versión pro de las brigadas de respuesta rápida que implementaron los hermanos Castro en mi país. Literalmente, como a Maduro no le dio tiempo a criar a sus canes, los improvisó. ¿Y de dónde los sacó? Precisamente de grupos armados y de grupos que son muy violentos. Yo no quisiera hacer una comparación con Argentina, pero es que me cuesta muchísimo entender cómo es que se liberan a este tipo de personajes. Me cuesta mucho entender, y después vamos a estar hablando de a quiénes están liberando, porque mucha gente me dijo, no, están liberando nada más a los que tienen, ¿sabes? Los que no hicieron nada, los que hicieron una bobería. Nanay. Alberto Fernández reaccionó indignado hablando de una conspiración de la oposición a través de las redes y la prensa para culpar al gobierno que él encabeza de esta liberación indiscriminada de presos, y por otro lado explicó que esas liberaciones son una decisión exclusiva de la justicia. Por un lado hay que decir, Nicolás, que el problema de las cárceles es un problema objetivo en el marco de una pandemia, pero el problema en la Argentina que se ha añadido es que la liberación es indiscriminada, o sea, aparentemente han salido de manera masiva violadores, asesinos, golpeadores, maltratadores, gente que cometía delitos a mano armada y con particular dosis de violencia, y no se puede justificar en la pandemia el hecho de que recuperen la libertad, porque de hecho es eso lo que recuperan, personas cuya libertad pone en riesgo a otras personas, pone en peligro al resto de la ciudadanía. ¿Quién dice la verdad? Me habías preguntado. Bueno, por un lado hay que señalar que lo que dice Alberto Fernández tiene una parte de cierto. Esa parte de cierto es que el gobierno efectivamente no ha dictado un decreto de necesidad y urgencia que establezca estas excarcelaciones, sino que son medidas tomadas por jueces, ¿no? Y avaladas por cámaras. Pero por otro lado, es cierto y es evidente para todos los argentinos que hay un sector del kirchnerismo que profesa el abolicionismo, que el abolicionismo tiene como máximo abanderado a Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte y abiertamente kirchnerista, y que jueces como Víctor Violini, también que es abiertamente kirchnerista y se identifica con Cristina, ha estado presionando para que se tome esta medida. Por eso creo yo que Alberto Fernández dice algo que es a la vez cierto y a la vez falso. En 2013, recién asumió la presidencia del país, Maduro decidió hacer un trato con las bandas criminales y creó zonas de paz. Zonas de paz. Territorios de alta peligrosidad en las que, a cambio de dejar las armas,
el gobierno garantizaba que la policía no hiciera intervenciones en estas localidades. Esto yo lo vi en Uruguay, en Los Cantes. Una vez yo viví en Los Cantes de Uruguay, específicamente debajo del puente pantanoso del cerro, ahí fue donde yo viví. Y recuerdo que una vez, que fue cuando yo decidí ya irme del Cante, al otro día estaba buscando una casa donde vivir, se armó una balacera, terrible la balacera que se armó. La policía jamás y nunca entró, se paró fuera del Cante, sonaron las sirenas, pero nunca entraron al Cante. Y esto fue en Uruguay, que considero que es un país mucho más light que Venezuela. Sin embargo, después de infinitas denuncias de homicidios, secuestros, robos, extorsión, la policía fue desechada y se desató una balacera que hoy continúa entre criminales apoderados de las barriadas enteras y las fuerzas especiales de la policía y el ejército, que también son cuestionados y que se les acusa de cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de jóvenes de los sectores más empobrecidos del país. El tema de los colectivos en Venezuela es bastante largo y violento. En mi país, Cuba, tenemos la gracia o desgracia que nuestro gobierno retiró las armas del pueblo civil y solo está en manos del Estado, en manos del ejército, evidentemente, que el ejército y el Estado son uno solo. Fidel. No los queremos, no los necesitamos. Piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien que el paredón sigue ahí. Lo cual hace que todo lo que suceda sea menos violento que en Venezuela. Y gracias a Dios, la mayoría de los que queremos ver una Cuba libre no apostamos por las armas. Tengo a mis viejos en Cuba y no quisiera ni soñando ver motorizados con armas largas por todos lados. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, Argentina? Cuba crió sus canes. Venezuela los contrató. ¿Qué es lo que piensa que va a ser un gobierno prácticamente recién nacido y en crisis? Según la BBC, en Argentina, hasta finales de abril se llevó a cabo la excarcelación de casi 1.900 reos. Lo sospechoso es que se dijo solo presos con delitos leves. Pero ¿esto es verdad? Uno de los motivos que generan malestar es que, si bien la recomendación era solo otorgar prisión domiciliaria a presos que cometieron delitos de escasa lesividad o no violentos, algunos jueces aprobaron ese beneficio para reclusos condenados por crímenes graves, incluyendo la violación. Un caso que causó particular indignación es el de un hombre de 68 años acusado de haber violado a una vecina de 13 años, a quien le permitió regresar a su hogar cercano al de la menor. Por su parte, un intendente de la provincia de Buenos Aires denunció que en su partido habían regresado a vivir a sus domicilios presos detenidos por robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión y venta de drogas. Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel. Esto es evidente. Entre ellas, estar protegido de los efectos del coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución, escribió en su cuenta de Twitter el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, de la alianza opositora Juntos por el Cambio. Por cierto, el gobierno no está involucrado, pero una de las primeras personas a la que se le permitió cumplir su condena en casa por el riesgo que supone el coronavirus fue Amado Boudou, quien fuera vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y condenado en 2018 a más de 5 años de cárcel por corrupción. Esta gente se robaron todo, pero aún así están de vuelta en casa. Pero aún así, esta señora que está aquí atrás es vicepresidenta de Argentina a día de hoy, con todos los casos que tiene, con toda la corrupción que existió en su momento. Me parece increíble. Y yo no estoy diciendo que los que estén del otro bando estén bien. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que esto no puede pasar. Esta es la causa por la que nuestros países están como están. Si bien los otros también son tan ladrones como esto no puede pasar. No podemos seguir así. En Latinoamérica no podemos seguir así. Y vuelvo y repito, esto es solo una reflexión. Conozco muchos argentinos de mi paso por Uruguay. Todos trabajadores y excelentes personas. A ellos y a todos los que como ellos se ganan la vida de forma digna, les dedico este video. Solo quiero que recuerden que esto no es un ataque a su país. Solo quiero que recuerden que esto no es un ataque a su patria. Solo quiero que recuerden que esto solo es un llamado de atención. No quisiera que siguiera pasando lo que está pasando en mi país y en Venezuela, en el resto de Latinoamérica. Como digo, esto es solo un llamado de atención. Si esta gente consigue cambiar, como parece que va a pasar en Chile, la Constitución,
estamos en el horno. Y toda esta gente está auspiciada, aunque ustedes no lo crean, por el Foro de Sao Paulo. Busquen lo que es el Foro de Sao Paulo. Todas esta gente están auspiciadas por el Foro de Sao Paulo. Y no es lo mismo, créanme, un presidente corrupto en un país donde hasta cierto punto se respeta la democracia, que un presidente o una camarilla de corruptos en un país donde no existe democracia. No se van a enterar nunca más de todos los robos que se han hecho, de los desfalcos que se han hecho. Nunca más se van a enterar. Marzo de 2016, el hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez cuenta más de 3 millones de dólares en efectivo. La justicia trasandina abre una investigación por lavado de dinero sospechoso de venir de licitaciones petroleras y obras públicas. Nunca más. Esto sin contar con que le pueden soltar los colectivos para la calle. Así se les llama en Venezuela. Brigadas de acción rápida en Cuba. Yo le hago un llamado a todo el poder social, a todo el poder popular, a todo el gran movimiento popular de Venezuela. Le hago un llamado a los consejos comunales.